Amigos de En el Juego, nos encontramos en la calle 68 entre 55 y 57 del rumbo de Santiago, donde está el Hotel París. Aquí, justamente, a mediados del mes de agosto del año 1988, hace 36 años, inició a escribirse la historia de los Venados de Yucatán en la segunda división. Vamos a revivir estos momentos con Arturo Capellini Rodríguez, el número 21 de los Ciervos. Acompáñenos en este programa especial. Iniciamos. Amigos de En el Juego, ahora sí estamos aquí en el lobby del Hotel París, en el rumbo de Santiago, y con Arturo Capellini, que fue uno de los 20 jugadores que a mediados del mes de agosto del año 1988 se desplazaron en autobús desde Apatzingán, Michoacán, para dar vida a los Venados de Yucatán. Los primeros Venados que compró justamente Jorge Arana Palma y Alfredo Preve, y que hoy vamos a revivir cuál fue ese sentimiento, cómo fue la historia de la llegada a Yucatán y convertirse en los Venados, los Alacranes de Apatzingán. Arturo Capellini Rodríguez, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Te quiero decir que desde hace muchos años la queríamos hacer en este lugar, y para ello agradezco a la administradora del hotel, Marta Vázquez, las facilidades. Pues platícanos, ¿cómo se enteraron ustedes? Ya faltaba poco para el arranque de la campaña 1988-1989 de la segunda división, y bueno, pues estaban en Apatzingán y les dicen van para Yucatán. Revívenos esos momentos, ¿cómo fue lo previo a llegar a Mérida, Yucatán? Sí, cómo no, Mario. Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y efectivamente, como dices, nosotros estábamos en Apatzingán, y de momento nos avisan que el equipo, ya los directivos, que ya iba a ser vendido la franquicia de los Alacranes de Apatzingán. Para eso nos informaron que el equipo de Valladolid de Michoacán, de Morelia, había adquirido los derechos, la franquicia de los Alacranes. Por tal motivo nos trasladamos a la ciudad de Morelia, Michoacán, para iniciar entrenamientos, pláticas, y estuvimos aproximadamente de 3 a 4 días. Pero por motivos de administración, que no les dieron el permiso el equipo de primera división, no se concretó la compra del equipo de Valladolid, y entonces nos informan que iba a ser vendida nuevamente esa ficha. Y nos informan que había candidatos como Texcoco, equipos del Estado de México. Jamás nos informaron que Venados de Yucatán estaban interesados en comprar, sino hasta el siguiente día, ya por la mañana, nos informan que Venados de Yucatán había comprado la franquicia. Y así empezó esa aventura, que iban a jugar en Morelia, finalmente fue Yucatán. Y ese trayecto, el subirse a un autobús a muchos kilómetros, ¿cómo fue ese sentimiento? Una nueva aventura, un estado que a lo mejor no se sabía mucho futbolísticamente. Estamos hablando de 1988, hace 36 años, cuando solamente los Aguiluchos de Yucatán en 1984 habían jugado en la segunda división una temporada porque descendieron. ¿Qué sentimiento venía a tu mente, si recuerdas, de hace 36 años? Sí, efectivamente, Mario, nos sorprendió a todos, nos causó mucha sorpresa, ¿no? Que cuando nos informaron que Yucatán, los Venados, se habían comprado la franquicia.
como dices, futbolísticamente Yucatán no aparecía en la geografía, en el plan nacional, y sí nos sorprendió bastante. Hubo mucha desacuerdo en venir. Entonces, a los directivos les costó convencernos para que viniéramos a Yucatán. La mayoría de los jugadores o la franquicia de Alacranes no deseaba hacer el viaje por sus familias, por la lejanía, porque no sabía aventurarse hasta acá, cómo nos iba a ir por acá, ¿no? Entonces tuvo que convencernos, tuvo que hacer un labor de convencimiento de la directiva, puso un camión allí y tuvo que ofrecer allí algunos estímulos económicos para que pudiéramos venir a Yucatán. La verdad que una historia interesante donde Jorge Arana Palma, que en paz descanse, y Alfredo Preve se subieron ahora sí que al autobús de traer de nueva cuenta la segunda división a Yucatán, a hacer el nacimiento de los Venados, y no solamente pues apoyar, incentivar a los jugadores a que se vinieran a un lugar distante de Michoacán aquí a Yucatán, sino a los equipos que venían tenían que darles un pago por compensación de lo que resultara los gastos de transportación aérea de la Ciudad de México a Yucatán, porque Yucatán pues era de los más alejados, y bueno, con todos estos bemoles, ellos entraron, le apostaron, y al final de cuentas, ¿quién lo iba a decir? Jugaría Venados de Yucatán en esa primera campaña 1988-89 de la segunda división, su primera final por el derecho de ascender a la máxima división contra Potros Neza, pero eso más adelante lo vamos a platicar. Vinieron 20 jugadores, Arturo, más o menos 8 o 10 se quedaron. Recuérdanos quiénes, además de tu persona, Arturo Capellini Rodríguez, se quedaron con Venados de los que viajaron de Apatzingán a Yucatán. Sí, muy bien, remarcando lo que tú dices, las complicaciones que ya presentaban el licenciado Arana Palma y Alfredo Preve de que los equipos vinieran acá. En ese momento estaba muy complicado porque los equipos no querían viajar, no querían venir porque sus gastos se aumentaban considerablemente, y efectivamente ellos tenían que pagar todos sus viajes, sus viáticos, sus comidas, su hospedaje, y aún así, con ese gran esfuerzo, lograron que los Venados hicieran historia aquí en Yucatán. De los jugadores que llegamos, sí llegaron aproximadamente 20 compañeros de Apatzingán. Entre los que nos quedamos fue Homero Pasayo, gran portero, Hugo López Picón, lateral. Se quedó Baltasar Acosta, un volante recuperador de balón, incansable, iba vuelta, chocaba, se caía. Baltasar Acosta. Se quedó Rubén Cuevas. Rubén Cuevas. Se quedó Ramiro Torres. El Venado, que después le apodaron el Venado. Se quedó Ramón Torres también. Y Ramón Torres. Perfecto. ¿Algún otro más? Principalmente ellos hoy, ¿recuerdas? Principalmente de los 8 ellos, exactamente. Que se quedaron, así de los es. que viajaron de Michoacán. Y bueno, empezó el torneo a jugar en el Carlos Iturralde, que apenas un año atrás se había inaugurado justamente con el tercer torneo del Sol, el Estadio Olímpico Carlos Iturralde de la Unidad Deportiva Cuculcán. ¿Quién lo iba a decir? Se presentarían grandes entradas, partido contra Querétaro, en aquel tipo round robin, donde Venados tenía que ganar 6-1 para ser el representante del grupo 1 contra el grupo número 2. ¿Cómo fue esa temporada? No me lo digas ahora. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar tenemos al número 21 de los Venados de Yucatán, segunda división, campaña 1988-1989. El nacimiento de los Venados, Arturo Capellini Rodríguez, hoy aquí en El Juego. Regresamos. Amigos de En el Juego, continuamos transmitiendo un programa especial, el nacimiento de los Venados de Yucatán, segunda división, en esa campaña del debut 1988-1989. 36 años se dicen fácil. Arturo Capellini, nuestro invitado de lujo, de esos pioneros, de esos fundadores, de los históricos Venados de Yucatán.
Arturo, te decía, ¿cómo fue el inicio de ese campeonato? Una temporada larga, no eran torneos cortos, 1988, 1989, jugando en el Estadio Carlos Iturralde, que tenía poquito más de un año de haber sido inaugurado. Sí, efectivamente, fue un inicio muy complicado porque estábamos casi a una semana de iniciar el torneo contra los gallos azucareros de Jalisco, y no había equipo todavía formado, no había entrenador, no teníamos entrenador, solamente habíamos entrenado aproximadamente una semana con el señor Leonel Traconis. Y entonces se complicaba la cosa porque no había equipo para viajar a Jalisco. Fue cuando contrataron al Pichojos Pérez como director técnico. Faltando, no sé, al cuarto para las 12, como se le llama. Y aquí en la habitación de ahí abajo fue cuando empezaron las pláticas. Ya habíamos tenido previamente pláticas con el señor Arana Palma y con Alfredo Preve allá en una habitación del Hotel Conquistador. Y mis compañeros y yo pues no habíamos llegado a ningún arreglo, ¿no? En lo económico las expectativas no nos eran favorables, por lo tanto ningún compañero había logrado firmar, o la directiva de Venados no había logrado firmar. Entonces les venía el tiempo encima, ¿no? Venía la desesperación de que no tenían jugadores, que no tenían equipo para el primer partido. Viene el Pichojos Pérez, hace un entrenamiento, un interescuadras, y empieza a ver el Pichojos Pérez, que no conocía tan bien a nadie, ¿no? Empieza a ver, ve, selecciona jugadores, y nos citan en la noche, aquí a las 7 de la noche, y empezamos. Recuerdo que yo fui el primer jugador en entrar a hablar, a pláticas con ellos, ¿no? Después de 15, 20 minutos salí, y ya todos los jugadores estaban aquí afuera, porque el camión ya se iba a las 12 de la noche, regresaba. El que no firmaba regresaba, Michoacán. Así, efectivamente, así fue. Ya salí, todos los jugadores se me acercaron. ¿Qué pasó, Capellini? ¿Firmaste o no firmaste? Y ya le dije, sí, ya firmé, ya estuvo. Bien, ya llegué a un arreglo con ellos, ya estuvo. Ya después pasó Melo Pasayo, pasó Ramiro, y todos ya fueron firmando, ¿no? Y de todos modos, éramos 10, 11 jugadores, 12 jugadores los que, con Luis Arana y con Alonso Diego. Los Yucas. Con ellos sí se ha completado el equipo. Y viajamos con 12 jugadores, viajamos en camión, nos fuimos hasta Jalisco. Allá fuimos a hacer el debut de los Venados de Yucatán. Que tengo entendido no fue lo esperado, digo, deportivamente en cuanto a resultado, pero con esas situaciones era obvio que tampoco se podían esperar grandes cosas. Se perdió 2-0 ese viernes 2 de septiembre de 1988 allá en Jalisco contra el equipo de Guadalajara, y a la semana siguiente contra los Chayoteros de Orizaba estarían jugando aquí en el Carlos Iturralde Rivero. Así comenzó la temporada de la segunda división 1988-1989, con muchos problemas, digo, porque se formó el equipo como suele ocurrir muchas veces en el fútbol mexicano, ¿no? Al cuarto para la hora, pues ya arranca la temporada con el director técnico todavía en suspenso, y unas horas antes ya la contratación del Pichojos Mario Pérez como el primer técnico en la historia de los Venados de Yucatán. Y luego, pues problemas, ¿no? Inició con problemas y terminó también con problemas, porque no fue Jorge Arana Palma, insisto, que en paz descanse, y Alfredo Preve. Era muy costoso, los incentivos, los sueldos, la nómina, pero también los gastos de los equipos visitantes, que era un acuerdo. Y entraron los hermanos Abraham y bueno, se apuntala al equipo y llegan a la gran final contra el Potros Neza, pero hubo un sistema de un round robin. Yo recuerdo que grupo 1, grupo 2, todos contra todos, y los punteros eran los que iban a jugar la final. Ese cambio administrativo también les cimbró a ustedes, de Jorge Arana y los hermanos Abraham, que finalmente entran a la compra, al rescate, y finalmente llegan a la final por el derecho a ascenso. Platícanos un poquito. Sí, cómo no. El señor Jorge Arana Palma, que en paz descanse, y el señor Preve estaban pasando por momentos difíciles económicamente. El pagar los viáticos, los viáticos de los equipos que venían, la nómina, nunca se imaginaron cuán alto puede ser el mantener un equipo profesional. Entonces les costó trabajo, los viajes los hacíamos en camión, a Monterrey, Guadalajara, México. Eran muy pesados y muy cansados, y teníamos
jugadores exactos, no teníamos más de 12 jugadores, 13 jugadores. Y viene el cambio de los Abraham, agarran el equipo, apuntalan económicamente, empezamos a viajar mejor, viajamos en avión, empezaron las llegadas de los jugadores, llegó Enrique Rivas, llegaron llegó Lizama, llegó Martín Matienzo, ¿verdad? Llegó Matienzo, Julio César Hernández, empezaron a apuntalar el equipo durante el torneo, ¿no? El día de Ledesma, Abraham Ramón, el portero, y fuimos, se fue el equipo compenetrando, se fue fortaleciendo. Recuerdo que los primeros partidos aquí en el estadio había muy poca afición. La gente no sabía, había 100 personas, 200 personas. Siguiente partido, ganábamos, íbamos sumando. La afición no se había metido todavía. Correcto. Conforme fueron llegando estos jugadores y el equipo empezó a sumar, empezó la gente a involucrarse, a meterse con el equipo. Nosotros en ese tiempo nos pusimos la camiseta por los Venados, jugábamos por los Venados de Yucatán y la gente lo fue sintiendo. La gente se daba cuenta que veníamos y en cada partido dábamos lo mejor, sudábamos de camiseta de Venado y la gente se lo entendió y empezó a ir a los partidos. Eran partidos buenísimos, eran partidos dramáticos, eran partidos de fútbol, de lucha, de entrega, y fuimos sumando hasta alcanzar, clasificar, como tú dices. Hubo 2 grupos de 4 equipos y se vino una liguilla. Y ahí fue donde pues se logró el avanzar a la final. Vamos, había que ganar 6-1 al Querétaro y eso permitió que Yucatán quedara como líder de su grupo y enfrentara a Potros Neza en la gran final. Antes de irnos a la pausa, solamente quiero recordarles, ya lo decía, a la gente le costó trabajo identificarse porque simultáneamente en esa campaña 1988-1989, en la tercera división estaban los Mayas de Yucatán, un equipo de puro yucateco que también estaría disputando ante la Furia Azul de la Yense en esa misma campaña el campeonato para ascender a la segunda división. Ese equipo lo dirigió precisamente don Carlos Iturralde Rivero, que en paz descanse. Y bueno, allá estaban los yucatecos, ellos venían de Michoacán, estaban apuntalados por 2-3 yucatecos, pero vamos, costó trabajo, pero el buen resultado, el buen rendimiento y el amor a la camiseta hizo que también la gente apoyara en el Carlos Iturralde a los Venados del buen Arturo Capellini Rodríguez. Vamos a la pausa y regresamos ya a la recta final de esta emisión especial, hablando del inicio de los Venados de Yucatán, 1988-1989. Regresamos. Recta final de este programa especial, hablando justamente en este hotel donde Venados llegó de Apatzingán hace 36 años, cuando se convirtieron y nació Venados de Yucatán en la segunda división con el buen Arturo Capellini Rodríguez. Ya hemos hablado pues del inicio de la fundación, de los primeros partidos y de la clasificación a la liguilla. Ahora bien, la final, Potros Neza el rival, 3 partidos que al final de cuentas se definió quién estuviera logrando el ascenso. Vamos por partes, el juego de ida fue en el Carlos Iturralde Rivero, se perdió 1-0 en el Estadio Azul. El partido de vuelta con gol vía tiro penal de Alonso Diego se empata y un tercer encuentro obligatorio en el Jalisco donde Potros Neza gana 3-0 y gana el derecho para ascender, aunque al final de cuentas se estaría vendiendo esta franquicia y Potros Neza nada más conseguiría el trámite de lograr este objetivo. Vamos por partes, ¿cómo fueron estos 3 partidos de esa final de la segunda división 1988-89? Bien, pues recuerdo que había una emoción tremenda, ¿no? La afición ya había llenado previo al partido para la final contra el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, que había que ganar ese partido. No había otra, no podíamos empatar y había también que sumar goles para así avanzar a la final. Y fue el primer lleno en el estadio Carlos Iturralde. La gente ya se había metido con el equipo, la gente ya estaba con todo con el equipo y ganamos y goleamos al equipo del Querétaro 6-1 y eso nos accede, nos da derecho de llegar a la final.
contra el Potros Neza. Primer partido se juega aquí, estadio completamente lleno, el árbitro Arturo Bricio, un partido completamente complicado, difícil, cerrado, un partido de final, con grandes jugadores de parte de ellos, grandes jugadores por parte de nosotros, y en el cual perdemos el primer partido 1-0. Le anularon al güero Alonso Diego, un gol prácticamente hecho por Bricio, y bueno, la locura en el Iturralde, pero se perdió 1-0, fue el marcador final. Sí, tenía que haber polémica, ¿no? Y sí, efectivamente, un gol de Alonso Diego que nos daba el empate, fue anulado por el señor Arturo Bricio, y eso ocasiona también la molestia del aficionado, y quiere ahí armar su disgusto, ¿no? Arma su disgusto y todo, pero en fin, el partido lo perdemos 1-0 y nos vamos al segundo partido a la Ciudad de México en el Estadio Azul. Igual un equipo de Potros Neza que no había perdido como local en el Estadio Azul, había ganado, había terminado de líder, había terminado invicto en casa, y también nosotros sabíamos que había que ir a ganar, no teníamos de otra más. Y vamos, nos plantamos muy bien, hacemos un partido inteligente, y con un gol de Alonso Diego de tiro penal les ganamos 1-0, les quitamos el invicto en casa, y eso forza a irnos un tercer partido en el Estadio Jalisco. Nos vamos a un tercer partido en el Estadio Jalisco. Allí no tenemos nuestro mejor partido ese día en el Estadio Jalisco, salimos muy desconcentrados. Ellos aprovecharon esa desconcentración. Cuando sales del vestidor y todavía estás acomodado en el campo, ellos aprovechan esa desconcentración y nos ganan el partido de la final del ascenso 3-0. Y así terminó esa historia de esta, pues histórica, ¿no? Primera temporada y primera vez que también Yucatán disputaba una final de ascenso con derecho a subir a la primera división. Yo creo que se lograron con creces los objetivos. ¿Qué te dejó en términos generales, más allá de disputar la final, esa campaña 1988-89 y tu llegar a Yucatán? Me ha dejado una linda experiencia haber llegado a los Venados de Yucatán, el haber defendido sus colores, el haber defendido su plaza, el haber llegado a la final. Es una alegría y es una experiencia que no cualquiera puede tener esa dicha, ¿no? De llegar a una plaza nueva, conformar un equipo con todos los problemas que hubo, enfrentar una final, llegar a la final, no lograr el ascenso, sí deja frustración, pero deja mucha alegría por otra parte, porque el haber llegado a Yucatán me ha dejado muchos amigos, me ha dejado el gran cariño de la gente que hoy todavía me hace llegar en la calle, en el campo, en cualquier lugar, en el centro. Eso es lo más hermoso que me ha dejado, el cariño, la hospitalidad de los yucatecos. Tomaste agua de pozo y te quedaste a vivir aquí en Yucatán. Efectivamente, tomé agua de pozo y aquí estoy, y aquí sigo en Yucatán. ¿Qué es de tu vida actualmente? Platícanos a la gente que quiere saber de ti. Ese ídolo, el número 21 de 1988-89, Arturo Capellini Rodríguez. Bien, pues yo sigo ligado al fútbol. Yo creo que es mi pasión en mi vida y de alguna manera he estado ligado y voy a seguir ligado al fútbol. Hoy en día tengo una academia de fútbol en el cual tengo equipos de niños, tengo adultos, en el cual baso toda mi experiencia, toda mi vivencia en el fútbol profesional. Ahora se la transmito a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas, a los adultos también. Estoy ahí, lo puedo decir, estoy ahí en la Plaza Canec, en la canchita de Foot 7, en Food Center. Ahí tenemos nuestra academia. El que guste, el que quiera ir, ahí con todo gusto lo podemos incorporar a la academia. La academia se llama Genius Soccer de Arturo Capellini. Pues ahí está, qué bueno, 36 años, te quedaste a vivir, tu familia, tus hijos también con clase, con nivel futbolístico. Nos ha tocado entrevistarlos y ver en tiempo pasado, en campeonatos, y bueno, tú sigues promoviendo el fútbol aquí en Yucatán, un estado que te ha adoptado. Arturo, te quiero agradecer tu tiempo para revivir pues esa parte de la historia, el nacimiento de los Venados de Yucatán en la segunda división, el nacimiento en esa campaña 1988-89, cuando jugaron la final por el ascenso a la máxima división del fútbol mexicano. Y también quiero agradecer una vez más a la señora Marta Vázquez por las facilidades. Este es el Hotel París, aquí en el rumbo de Santiago, donde ustedes llegaron. Vamos a ver más adelante cuál fue la habitación donde estuvieron concentrados. Y decirte, como siempre, pues finalizamos cada emisión. El fútbol es pasión porque tus pies expresan lo que siente tu corazón.
Siempre Venado, siempre Arturo Capellini. Muchas gracias. Mario, muchas gracias a ti, a toda la gente, a todo tu auditorio nuevamente, muchas gracias. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. De mi channel, la producción, Antonio Lizama, soy Mario Peniche Grosica y les recuerdo, cada miércoles 10:30 de la noche, aquí nos vemos en el Juego por Tele Yucatán. Buenas noches.